Bueno, y sobre las palabras y la política, o los gritos y los susurros, o las explosiones foniátricas y los silencios, y la política se lee desde las palabras, como dice el sociólogo alemán Niklas Luhmann. ¿Qué otra cosa hace un político, y sobre todo un presidente, sino comunicar? Si todo político es fundamentalmente un comunicador, tratando de persuadir, de argumentar o de vencer simplemente, ¿no? Ahora, la relación entre, digamos así, foniatría y palabra, o análisis de las voces de la política, en un sentido profundo, no solamente técnico, es bastante curioso porque no es lineal. Por ejemplo, un dictador como Francisco Franco tenía una voz muy aflautada, como débil, como así como su físico pequeño, le decían fosforito, pero porque era pequeñito, pero el tipo con mano de hierro y sangrienta, gobernó España desde el 39, cuando termina la guerra, hasta el 75, cuando se murió. Stalin casi no hablaba, era siniestro, casi no, era el silencio aterrador, ¿no? Hablaba muy poco, era un pésimo orador, pero te mataba a granel. Y si fue menos malo que Hitler, fue un poquitito menos malo que Hitler, que en términos de voces era lo opuesto, porque era gritoneador, apabullante, claramente enloquecido, locura en la que ingresa todo un pueblo. Mussolini era una especie, francamente, de clown insólito, pero que se advierte a posteriori de esa situación, porque vos lo mirás ahora y decís, pero francamente solo para reírse, y además un bully, un matón literal, no solamente en términos geopolíticos y globales, porque es uno de los que desata la Segunda Guerra Mundial. Perón era un gran hablador. Perón, esto no significa necesariamente una virtud, pero un orador diferente. Incluso yo diría que en comparación con los actuales, por actuales me refiero a la historia contemporánea, el siglo XXI, Perón tenía una dicción muchísimo más rica, pero, como digo, a veces amenazadora, admonitoria, y cumplía las admoniciones. Esto de que era un león herbívoro es bastante discutible en muchísimos casos, y así podemos seguir. Pero el asunto es: ¿qué ocurre en estos días en la Argentina de gritos y susurros, ¿no? El grito, el efecto psicológico del grito, el grito político, o el grito personal, es el de un impacto, es un estallido que el que recibe el impacto queda por un instante paralizado. El grito, curiosamente, convoca el silencio, por lo menos instantáneo, del otro, en principio. Puede provocar, después de ese primer instante de petrificación, otro grito, y allí comienzan las batallas verbales. Pero en principio esa explosión ruidosa lo que hace es intentar cortar el diálogo. Como sea, el grito corta el diálogo. Y el diálogo sería la política, no el grito. Luego está la grandilocuencia de la palabra, que tiende a ser, uno podría elaborar el siguiente esquema: cuanto más grandilocuente, más vacía. Juro por el pueblo de no sé dónde, y por Néstor, y por Cristina, y por los desheredados de la tierra, y no termina nunca de jurar, salvo en general olvidan jurar por la Constitución, y luego solamente hay vacío, ¿no? No argumento. La política podría dividirse además entre el grito y el susurro, porque el grito es mediático y el susurro es la rosca real. Porque detrás de la emisión sonora de altos decibeles, muchas veces fuera de eso hay acuerdos entre bambalinas que conocen muy pocos, que tiene que ver con la relación íntima entre secretismo y poder. Vamos a gritonearnos ante cámaras, y vamos a darnos la mano en voz baja, ¿no? Voz alta o voz baja, articulando las dos dimensiones de la política, y también los momentos o los segmentos que determinan los cambios de estrategia de
quién gobierna. Por ejemplo, hay un Milei altisonante en la primera fase y ahora en la segunda fase habría bajado la voz. Hasta el momento habría bajado la voz. Es decir, hay que oír. Interpretar la política es muchas cosas, no es solamente la lectura de los datos, el datismo de la superficie, tal acuerdo, tal otro, ¿no? Es oír qué se dice. Además se oyen, por decirlo de alguna manera, equivocamente, pero de alguna manera creo que se entiende, hay que oír las redes, que son esta otra manera de comunicar. Ayer Trump declaró una guerra a las redes, ¿no? Es decir, las redes hablan, las redes son elocuentes, la elocuencia es performativa. Performativo es, lo digo y algo ocurre, ¿no? Acontece, hay una teatralización, ¿no? Y como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para gritar y hay un tiempo para susurrar y hay un tiempo para advertir y hay un tiempo para callar. A veces la estrategia del silencio es más fuerte y más elocuente que la de la verbalización, como digo, a tambor batiente. Los bombos, por ejemplo, el bombo en las marchas argentinas, la multitud con el bombo, es un mensaje. El bombo es tribal, y no lo digo en un sentido peyorativo, es el latido tribal, ¿no?, que implica una convocatoria a la atención, una especie de megáfono, pero desde el estallido. El bombo es el estallido, pero además pero late, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo, es un latido que hay que sentir. Pues el bombo, si algo no es mudo, no tiene término, pero ese sonido evidentemente comunica. Y luego está la multitud, lo cuantitativo también comunica. ¿Cuántos son? También comunica. Ahora, no necesariamente comunica para bien. ¿Por qué? Porque ¿qué ha sucedido en la Argentina? La voz de la multitud, o lo que se ha llamado la voz del pueblo, que es un concepto bastante complejo, que es el pueblo, la voz del pueblo, la multitud creciente, el piquete concretamente, fue muy efectivo durante mucho tiempo y de pronto hartó. Entonces, ¿sabe? De pronto es momento en el que es mejor susurrar que gritar y es mejor la conversación al grito, a tambor batiente en la multitud. Qué grande, grande, Miguel.